salen del libreto que ellos elaboran. Si vamos a analizar la estrategia de desarrollo, los aspectos internacionales. Pero aquí hay excelentes sociólogos, politólogos, economistas, historiadores, gente que puede elaborar. Además vivimos en un mundo globalizado. Siempre es el experto extranjero. Y si el experto extranjero lo dice, le damos crédito. Si lo digo yo, vienen las descalificaciones. Se ha hablado del síndrome de Guacanagarí. Sí, es el cierto, pobre Guacanagarí. ese espíritu de que todo debe venir de fuera y de que todo lo que vamos a hacer debe ser aconsejado por los extranjeros. Eso es un espíritu que sigue rondando en la sociedad dominicana, principalmente en esta clase política corrompida, ladrona, que hay en la sociedad dominicana de hoy, que algún día el pueblo dominicano va a despertar. El pueblo dominicano va a... Mira, ahora mismo uno observa como que el mundo se nos viene encima, pero el pueblo dominicano sigue adelante y tenemos fe en que tarde o temprano el pueblo dominicano va a despertar y aquí va a surgir una verdadera opción política renovadora, transparente, patriótica, revolucionaria, progresista, ¿verdad?, que lleve a cabo esta gran reforma política, social y económica que demanda la sociedad dominicana para que sea una sociedad que esté acorde con otras sociedades que han evolucionado más rápido, mejor que la República Dominicana. Estamos conversando con Filiberto Cruz, maestro, historiador, en su espacio Voz para el Cambio. Vamos a una brevísima pausa y retornamos en fracciones de segundo. No se mueva de ahí. Vamos. Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento o un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria, con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Recuerde que para comprar o vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A. Seguimos en su espacio, conversando con el maestro Filiberto Cruz. El hermano Juan Francisco hizo una afirmación categórica. No hay política de Estado para educar, para formar en valores de patria. El maestro dice, no tienen que haber textos oficiales. Ahora yo le pregunto, maestro, independientemente de que no hayan textos oficiales, porque tiene que primar la diversidad y que la gente pueda beber en la diversidad del conocimiento y de la fuente y de la manera de pensar. Ahora, no debe haber una preocupación en términos político, institucional, como política de Estado, de educar en valores, independientemente de que no hayan textos oficiales. Claro que sí, la educación basada en valores debe ser el norte de la educación dominicana, más en una sociedad que está constantemente corroída por los antivalores. Entonces a los antivalores debemos ponerle los valores basados en el patriotismo, la honestidad, la transparencia, la participación. Esos que son valores que debemos reivindicar, que son los valores duartianos, que los podemos rápidamente descifrar en algunos aspectos esenciales que no mueren, que están ahí vigentes, porque cuando la sociedad se descompone,
los que estamos preocupados por un mejor país, siempre apelamos a este discurso de los valores, de la enseñanza basada en los valores. Ahora, lo que sucede es que aquí hay que llevar a cabo una reforma en el sistema educativo dominicano, que debe empezar con los profesores, porque los profesores son los que se detienen ahí frente a los estudiantes a hablar. Y si el profesor no integra, no participa, no motiva a los estudiantes, no los ayuda, no los asesora, no los orienta, esa educación no va para ningún lado. Los jóvenes van a seguir saltando y brincando en los callejones, se irán al patio a saltar, van a seguir tituando con los mismos aparatos aquí en los cursos, y sinceramente así no se puede. Entonces el profesor debe tener una cierta autoridad en el curso, una responsabilidad. Y para mantener contento y motivado el profesor debe primero estar bien atendido por el Estado dominicano en términos de lo que son sus remuneraciones. El Estado debe ayudar a los profesores a actualizarse académicamente, quise decir, deben actualizarse constantemente. El Estado debe publicarle las obras, las investigaciones que hacen muchísimos profesores y que por no tener dinero no la pueden dar a la luz. Tiene que haber una política que motive en esa dirección, y cuando empecemos por ahí tú verás que vamos a tener otra educación en República Dominicana, ¿de acuerdo? Además, los elementos técnicos auxiliares en la docencia, no es posible que sigamos usando la tiza y la pizarra color verde siempre en un curso. ¿Por qué no tenemos un aula todos los elementos audiovisuales que la tecnología nos permite? Bueno, pero esas son cosas, porque usted no puede elaborar un mapa pintándolo usted mismo, improvisándolo en pantalla. Y en historia, por ejemplo, sin geografía no hay vida. Usted no entiende los hechos históricos si usted no sabe ubicarse en el espacio. Si usted está perdido en tiempo y espacio, usted está perdido. Usted no va a entender la historia nunca. Si usted la lee salpicadamente, tampoco la va a entender. ¿Por qué? Porque la historia es un sistema, debe ser estudiada de forma sistemática. Una continuidad. Una continuidad, porque la historia es un conjunto de eslabones, una cadena de acontecimientos. Entonces tú muchas veces lo ves desligado del otro, no se pueden desligar. Entonces hay demasiada deficiencia. Y yo no creo que aquí nunca se ha hecho ninguna reforma educativa. Estas son cosas que se aprueban, plan decenal, se aprueban unos millones ahí, que el 4%, pero bien, vamos a ver si se ejecuta el 4%. Porque acabo de leer, por ejemplo, cómo a educación le tumbaron 7.000 millones en el año 2012. De 58.000 millones que le asignaron, que era el 2.9% del PIB, le tumbaron 7.000 millones y finalmente el ministerio solo ejecutó, que es lo que vale, no lo que tú programes, es lo que tú ejecutes. Solo ejecutó 52.000 millones, y por la campaña electorera que hubo en el 2007, cuando se tiraron las puertas por la ventana, se derrocharon ahí 7.000 millones. Entonces así no se puede. Esos programas y esas reformas educativas que tanto se han discutido, tantos seminarios, tantos encuentros, incluso se han aprobado mediante leyes que no se aplican. Ahí hay una ley viejísima del 5% para la UAS y nunca se ha aplicado. Hablando de educación y hablando de la UAS, la Universidad Autónoma, que es la universidad del Estado, que debe trazar las pautas educativas en el país como Estado, sin embargo, parece más una expresión de la sociedad política dominicana que la academia por excelencia que debe ser. Hoy, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, los problemas de los políticos se expresan con mayor agudeza. Y más que operar como una academia, se expresa o actúa, o es un escenario donde se multiplican los problemas de los políticos en la República Dominicana. Los desafíos que tiene esa universidad en el marco de esta necesidad de educar en valores, de retomar la memoria histórica del país, con esos problemas internos que hay en la universidad y el problema de la política de Estado. Mira, la UAS es la primera institución democrática del Estado Dominicano, y las transformaciones que hubo en la UAS fueron producto de los acontecimientos que ocurrían en la sociedad que repercuten en la UAS. Así, por ejemplo, la ley de autonomía que Balaguer se vio forzado a dictar en el año 62
es producto de los acontecimientos que siguen a la muerte de Trujillo, que los jóvenes estudiantes se atrincheran y empiezan a demandar autonomía. Después viene la guerra civil de 65 y como producto de ella los trujillistas seguían dirigiendo la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pero viene el movimiento renovador, que es producto de los influjos, de la influencia, que los cambios en la sociedad llegan a la universidad. Y después viene la UAS de los años 70, de los años 80, el único espacio de libertad que se respiraba en la década de los 12 años de Balaguer, en los años 70, era en la UAS. Y allí se refugiaron los grupos de izquierda, los grupos democráticos, y es la primera institución. Lamentablemente, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, los candidatos siguen el mismo esquema de política que hacen los partidos tradicionales. Una institución con unos 3.000 profesores, 2.800, dependiendo. Una institución con un universo electoral tan reducido. A veces tú te preguntas por qué tanta campaña, por qué tantos afiches, spots de radio y televisión. Si lo que deben hacer los candidatos es conversar con los profesores y las profesoras, que son los que finalmente votan y eligen al rector. Pero desplegamos una campaña al estilo de los partidos políticos tradicionales, y eso en cierta medida yo no lo veo bien en la institución, y por eso el aspecto de la política se traga lo académico cuando debe ser al revés. Pero déjame decirte que en la UAS más del 70% de los profesores somos fundamentalmente académicos, no políticos. Pero votan como políticos. Bueno, porque ahí las candidaturas se arman en función de partidos políticos. No y creo, vienen los pactos clientelistas y ofreciendo puestos y cosas de estas. No creo. Ahora mismo, por ejemplo, en torno al candidato Iván Grullón Fernández, que fue vicerrector, decano, hay muchos grupos o tendencias políticas de distintas procedencias que lo estamos apoyando, y tal vez él tenga alguna simpatía política fuera de la universidad, lo cual nosotros respetamos. Y sin embargo, muchos académicos que también tenemos simpatía política fuera de la universidad lo estamos respaldando. Yo el argumento de que los partidos políticos influyen en la UAS nunca lo he aceptado. Yo no le veo sentido a eso, porque allá los profesores tienen sus inclinaciones políticas, tú lo ves mezclado. Así vimos a Franklin García Fermín, que tiene su simpatía política reconocida, que recibió el apoyo cuando era candidato por muchos profesores que tienen otras simpatías políticas. O sea que ya no se actúa por política. ¿Representa a Iván Grullón y sus fuerzas aliadas una opción académica? Yo creo que Iván es el próximo rector de la UAS. Ya de acuerdo a los sondeos, las encuestas que hemos realizado, que se vienen realizando entre las profesores y profesores, lo ubican con un cómodo primer lugar. Es el candidato puntero. Hay otras candidatas y otros candidatos excelentes, porque afortunadamente todos son gente muy buena, académico consagrado en la institución, y debemos sentirnos orgullosos que tengamos a una Clara Benedito aspirando, una profesora excelente con una trayectoria académica excelente, al igual que la vicerrectora administrativa Eva Polanco. Tenemos al doctor Pichardo de medicina, que ya fue vicerrector también, un excelente académico, y los demás son buenos todos. Lo que pasa es que hay que elegir uno. Sin embargo, maestro, cuando uno recorre la universidad, las facultades, en las regionales, las extensiones como se llamaban antes, los centros universitarios regionales, profesores, estudiantes, empleados, dicen: el maestro Nino Feli, un hombre ético, un hombre decente, un hombre serio, usted debe ser el próximo rector. Y sin embargo, a la hora del baloteo electoral, las cosas diferentes, porque hay amarres que se dan. Es lo que uno ve desde fuera. Mira, mi candidato es Nino Félix. Lo que pasa es que ya decidimos y analizamos un consenso universitario en una asamblea democrática, abierta, pluralista, como es consenso. Uno de los pocos movimientos que hay transparente en la UAS. Eso me consta. Porque aquí se discute abiertamente todo el mundo opina, y finalmente vimos las posibilidades, el posicionamiento de los candidatos, aquel tiene un tanto, este tiene un tanto por ciento, y debido a las afinidades que teníamos con Iván Grullón, decidimos apoyarlo, y ya Nino será el próximo vicerrector de extensión, porque en eso que no le quepa duda a nadie, será el próximo vicerrector de extensión, y de hecho ya lo fue,
y hizo una gran gestión, hizo una reconocida por la gestión, comunidad universitaria. ¿Verdad? Puso en contacto a la universidad con todas las embajadas que tienen presencia en la República Dominicana, le dimensionó por primera vez. Y con la sociedad. Y con la sociedad, que Nino tiene una trayectoria de servicio social muy arraigada, desde su Barahona natal hasta que viene aquí en los años 70 a Santo Domingo. Entonces, él será el próximo vicerrector, Iván será el rector, y Trudy Bertrán será el próximo rector viceadministrativo. Y así hay otras vicerrectorías ahí para que se integren los demás grupos y formar una gestión de calidad, transparente, democrática, que relance la universidad y sobre todo que rescate la buena imagen de la institución. Y que la universidad entonces juegue un papel en esto que estamos planteando, de los valores, del ideal de patria. Empezar en la universidad con reivindicar el aspecto académico de la institución. El UAS es una institución fundamentalmente académica, democrática académica, y que los políticos no nos arrope tanto. ¿De acuerdo? Los políticos no nos pueden arropar tanto, porque aunque la política siempre estará en primer plano, pero la universidad es la institución académica y el aspecto académico de la institución y la defensa de este patrimonio cultural del pueblo dominicano. Y tenemos que relanzarla para que el pueblo la vea y la siga viendo como la única institución que permite a los jóvenes de bajos ingresos, a la gente pobre, hacerse de una carrera. En República Dominicana hoy ninguna otra institución le ofrece la oportunidad que le ofrece la UAS a la juventud dominicana para que estudie, para que se supere. ¿De acuerdo? Entonces nosotros los profesores, ¿qué debemos hacer? Bueno, esta juventud, que son más de 200.000 jóvenes que tenemos en la UAS, entre activos y pasivos, porque hay 185.000 activos y unos 25.000 jóvenes pasivos que están inscritos, pero que en un semestre dado se retiran, pero vuelven. Son más de 200.000 jóvenes que son la esperanza de la patria, como decía Duarte. Seguid, jóvenes amigos, dulce esperanza de la patria mía. Maestro, a propósito de la UAS y de estos temas, no sé si lo está haciendo, pero si no lo hace, lo interpelo a usted. ¿Por qué la UAS no, en su cátedra de historia de la universidad, no digo la suya como maestro en particular, en una concepción democrática de la universidad y de amor y de apego a la patria y de compromiso con la sociedad, la cátedra que tenga que ver con la historia, con ese enero glorioso, de ese manifiesto, de esa gesta del nacimiento de Duarte, de ese febrero que marca dos cosas: la independencia y hasta lo de Caracoles, que es importante estudiarlo, estudiar a marzo con Máximo Gómez el manifiesto, estudiar a abril con toda la epopeya que representa como un abril antiimperialista, un abril por la soberanía, junio con lo de la raza inmortal, ese agosto imborrable, ese noviembre de Manolo y de la semana Mirabal, ese diciembre de Manolo también. Es decir, la universidad y el estudio de los hechos históricos en términos concretos, en aras de tener una juventud formada en valores. A propósito del 14 de junio de este mes. En el área de historia, la UAS es la única institución dominicana donde se imparten varias historias dominicanas. Historia dominicana 1, 2, 3, 4, 5. Se imparten varias historias de la cultura dominicana. Historia de la cultura dominicana 1, historia de la cultura dominicana 2. Todos esos programas existen. Pero eso para los que estudian historia, no para toda la carrera. Bueno, para los que estudian ciencias sociales, para los que estudian historia y para los estudiantes que no estudian historia, sino que tienen que dar la historia social dominicana como un requisito para poder ingresar a facultad y estudiar una carrera. Allá le damos la historia 011, la famosa historia 011, que tiene un programa bastante ambicioso. Parte desde la prehistoria, el descubrimiento geográfico que hizo Colón en 1492 y llega hasta el presente. Porque la historia no se puede desligar del presente, el presente como historia. Entonces, ese es un programa muy ambicioso. Lo que nos sucede a nosotros allá es que no tenemos tiempo, porque son apenas 16 semanas de clase, unas 48 horas durante el cuatrimestre, y no es verdad que en ese tiempo, y lo hemos pedido en la reforma curricular, que se va a aplicar próximamente, pues ya casi está aprobada, toda una reforma curricular, de manera que la oferta de la universidad esté lo más actualizadamente posible, y que pensamos que si no en el próximo cuatrimestre, a partir de enero del año 14 se pueda implementar. Hemos aprobado dar la historia
en parte, o sea, la historia colonial por un lado, la historia contemporánea por el otro, para ver cómo abarcamos los mayores capítulos, porque entonces tradicionalmente nos quedábamos desde Colón hasta la independencia, y algunos profesores llegaban hasta la restauración. Pero entonces todo lo que sigue de 1865 para acá, donde hay un periodo de difícil comprensión, que son los años que van desde 1865 hasta la ocupación militar norteamericana de 1916, esa parte ahí tan difícil de entenderla se quedaba en el aire, y los estudiantes no la entienden y no la van a entender porque nunca se la dimos, y rara vez tú puedes encontrar una gente que se preocupe. Entonces de ahí saltamos a Trujillo, y de Trujillo para acá, bueno, entonces hay una parte de la historia contemporánea que yo le llamo la historia moderna, que debe arrancar desde los inicios mismos del siglo XIX, pero vista desde otro ángulo, porque no es lo mismo la historia colonial que la historia moderna, desde el siglo XIX para acá hasta el presente. Aquí hay otro enfoque, otra metodología que debe ser variada. Entonces esa sistematización de la que te he hablado no existe porque nos quedamos en el 44 o en el 65 con la restauración. Entonces todo lo que sigue a partir de ahí no se da porque no hubo tiempo. Entonces en la nueva reforma hemos aprobado dar una historia contemporánea, que no es lo mismo que una historia moderna. La historia contemporánea casi siempre desde Trujillo para acá, que es lo que llamamos la historia reciente, que hay que estudiarla porque mira cuántas cosas interesantes desconocidas por la juventud de hoy han acontecido en nuestro país desde la muerte de Trujillo hasta el presente. Cuántas cosas interesantes. Son capítulos olvidados que los jóvenes apenas oyen ocasionalmente cuando estamos en fechas, ocasionalmente, como yo te digo, en forma salpicada, pero que la preocupación debe ser en forma sistemática. Volvamos a junio, a la raza inmortal. ¿Qué debe beber la juventud de hoy en esa gesta? Mira, de los 3 intentos que hubo por derrocar la dictadura de Trujillo mediante expediciones armadas gestadas, preparadas, organizadas en el exterior, hubo una en 1947, la llamada expedición de Cayo Confite, que murió en sus inicios porque no se llevó a cabo, pero fue un intento interesante. Hubo otra conocida también como la expedición de Luperón de 1949, que es así, vino desde Guatemala y desembarcó precisamente por Luperón, y fue un rotundo fracaso militar. Y luego está la expedición del 14 de junio de 1959, que de las 3 es la más impactante, porque aunque resultó ser un fracaso militar por muchísimas razones, tuvo ese gran impacto en la sociedad dominicana, principalmente entre la clase media, que le dijo al pueblo dominicano: no es posible salir de Trujillo. Entonces esta expedición, en la que vinieron 198 patriotas expedicionarios provenientes, en su mayoría eran dominicanos, pero había un grupo de 8 boricuas o puertorriqueños, había un norteamericano, habían cubanos, habían venezolanos. Esta es una expedición internacionalista, porque los pueblos siempre se han ayudado mutuamente. Los pueblos siempre se viven ayudando, y ese es un ejemplo de esta solidaridad internacional. Entonces ocurre esta expedición en un contexto internacional totalmente desfavorable a Trujillo. Primero, todas las dictaduras latinoamericanas, las dictaduras militares tradicionales, casi todas fueron derribadas. La de Perón en Argentina, la de Batista en Cuba, la de Rojas Pinilla en Colombia, la de Marcos Pérez Jiménez en Venezuela, todas fueron cayendo, y se produce un oleaje democrático, una inspiración por la democracia y la libertad en los años 50. Trujillo cometió el error además de recibirlo casi a todos aquí, porque cuando un dictador caía por allá, cogían para acá. Y esa experiencia la inició con Machado en el año 33, el dictador cubano, que también vino para acá. O sea, él los protegía a los dictadores, y los dictadores naturalmente se protegen mutuamente, se protegían. Y además, otro asunto es que acababa de triunfar la Revolución Cubana, entonces esto sirve de estímulo a los patriotas que finalmente terminaron organizando, que estaban exiliados en Cuba, y que muchos de ellos se integraron. Por ejemplo, Jiménez Moya, que era el comandante de la expedición, él participó en Sierra Maestra con Fidel Castro, y participó en el desfile triunfal, que estando interno, baleado en una clínica, salió de la clínica, se unió al desfile
Y Fidel Castro lo pudo ver. Y ve acá, ven, móntate aquí. Siguieron para La Habana en su recorrido triunfal. Jiménez Moya, comandante Jiménez Moya, hijo de una familia vegana, que era trujillista, porque aquí hay muchas cosas que de qué hablar. Casi todos estos jóvenes que se inmolaron, llenos de fe, de patriotismo, de idealismo, pues eso se llama una inmolación realmente. Eran todos de padres y familias trujillistas, que se vieron todos forzados a salir hacia el exilio. ¿De acuerdo? Entonces vienen con este ideal de patriotismo, de fe, estimulado por el triunfo de la Revolución Cubana. Pero además Trujillo venía cometiendo mucha torpeza. El secuestro de Galíndez, la muerte de Octavito de la Maza, la muerte del piloto Gerald Murphy, el enfrentamiento con la familia de más colaboración con él, el atentado contra Rómulo Betancourt, aunque ocurre después, la masacre. O sea, hay una coyuntura histórica donde la dictadura de Trujillo ya daba los síntomas de resquebrajamiento definitivo. Esto ocurre después con los acontecimientos internacionales que repercuten aquí, y desde luego que esto ocurre en un contexto internacional que debe ser analizado. Ahora, estos jóvenes que vinieron 56 en un avión camuflajeado de lo que era la aviación militar dominicana y que aterrizaron en Constanza, 2 de ellos tuvieron que regresar en el avión y solo se tiraron 54. Poncio Pousaleta dijo en una ocasión, que fue uno de los sobrevivientes, que se cometieron algunos errores tácticos en la expedición. Y eso habría que analizarlo, independientemente de que simpatizamos o no con el asunto este. Hubo errores tácticos. Por ejemplo, él dijo, caramba, en vez de irnos a la montaña, debimos tomar a Constanza, que era totalmente posible tomar a Constanza y producir un golpe de efecto en todo el país. Los expedicionarios toman a Constanza y lo toman como baluarte de lucha. Ellos sí se fueron a la montaña, y el hambre jugó un papel determinante. Aparte de que se cometieron algunos errores, no hubo comunicación, la comunicación no fue muy buena entre ellos. Fíjate que después viene otro grupo más numeroso, por Estero Hondo y por Luperón, 5 días después, el 19, porque hubo 2 expediciones, una el 14 de junio y la otra el 19. Y estos focos guerrilleros actuaban prácticamente separados, sin ningún tipo de conexión. Aparte de que Trujillo ya conocía la llegada, porque el sistema de espionaje trujillista era muy efectivo, y conocía de todo y sabía que eso venía. Y además el ejército trujillista los aplastó, y por eso decimos que fue un fracaso militar. Además, yo tengo una concepción, mira, desde el año 1916 para acá, ningún movimiento guerrillero triunfó jamás en la historia política y militar de República Dominicana. Los alzamientos guerrilleros triunfaban, pero antes del 1916, por razones de que no existían las carreteras. Pero los norteamericanos vienen, construyen la carretera, modernizan el ejército, lo vuelven más efectivo, viene la aviación, los tanques de guerra, y ya a partir de ahí, en una geografía como la que presenta la parte oriental de la isla de Santo Domingo, los movimientos guerrilleros todos fracasaron. Fracasó el movimiento expedicionario del 49, del 59, la guerrilla patriótica de Manolo en diciembre de 1963, y fracasó la de Camaño, que fue el último intento, que uno todavía lo sufre lamentablemente. Perdimos a Camaño en esta acción porque tampoco había resistencia interna, que este es otro problema. ¿Y cómo tú vas a venir con 4 gatos de fuera a pelear contra un ejército cuando tú no tienes garantizada una resistencia interna en las ciudades del país? Puesto que había que combinarlo. Esos fueron de las fallas también que hubo. Y con Camaño fue más lamentable, porque muchos que se comprometieron a la resistencia interna después no aparecen, que ese es otro problema. Las deserciones, las traiciones. Salvo el caso de los Palmeros. Que jóvenes valientes, jóvenes íntegros, que no echaron hacia atrás, que no traicionaron a Camaño, y que murieron ahí valientemente esos 4 jóvenes, desafiando todo el terror de la dictadura de los 12 años de Balaguer.
Maestro, el tiempo se nos va o se nos fue, nos aplasta en televisión, dice Charljú Mejía. Quiero un mensaje final de su parte a propósito de Duarte. Acabamos de publicar un trabajo nuestro, Duarte Jurista, en el que hacemos algunas reflexiones del pensamiento de Juan Pablo Duarte